Tenía el hábito de sostener el mundo como quien sostiene una copa de cristal, con firmeza, pero evitando cualquier huella de dedos. Ella sostenía flores con las manos manchadas de tierra y perfume de jazmín, sonriendo a desconocidos que jamás verían su nombre impreso en una invitación dorada. Aquella mañana, la ciudad rebosaba prisa sobre las aceras mojadas, y una llovizna persistente insistía en volver todo más honesto. El auto negro de él se detuvo ante el semáforo. El paraguas de ella se dio vuelta con un golpe de viento, y el ramo de dalias que equilibraba en su brazo cayó en cámara lenta, esparciendo colores sobre el charco donde el cielo se escondía. Él podría haber mandado a alguien a resolverlo. Siempre lo hacía. Pero por algún motivo que no entendió, abrió la puerta, ensució el zapato caro, se arrodilló. El mundo crujió por dentro. Si hubiera sabido cuánto costarían ese charco, ese gesto, ¿habría igualmente sostenido su mano? El vidrio del coche se empañaba por dentro. Arthur Valenza, traje azul marino, corbata apenas torcida, respiraba al ritmo de las ganancias que perseguía desde los 23 años. El chofer puntual esperaba la orden. Afuera, Fortaleza amanecía húmeda, las barracas de flores formando una franja de colores cálidos en el gris de la lluvia. El perfume de jazmines escapaba como un recuerdo bueno que insiste en cruzar la puerta. «Siga», dijo Arthur automático, los ojos concentrados en el celular. Pero el semáforo se puso en rojo, la lluvia cambió de humor, el paraguas de ella se invirtió con un chasquido. La florista, con el cabello recogido en un moño apurado, un abrigo gastado y ojos oscuros de quien ya cruzó calles peores, intentó salvar el ramo que ya no tenía salvación. Dalias, crisantemos, rosas de té, una pequeña explosión muda sobre el agua sucia. Arthur no tenía ninguna obligación con aquello. Podía seguir. Podía observar la escena y transformarla en estadística. No era su barrio, no era su realidad. Sin embargo, su mano, como si perteneciera a otra persona, liberó el pestillo. El viento empapó el traje en el segundo paso. La corbata se pegó a su pecho. El zapato se hundió hasta sentir la arena fina. Él, cuya vida entera había consistido en mantenerse por encima, sintió el sabor metálico de inclinarse. «Se va a echar a perder», ella dijo, con un tono de quien quiere reírse de su propia mala suerte. «Pero gracias de todas formas». «Aún puede salvarse», respondió él, recogiendo una dalia con un cuidado excesivo, como si fuese un producto de lujo. Ella sonrió a medias, esa sonrisa que reconoce la amabilidad, pero también se protege. La lluvia amainaba lentamente. Arthur le extendió las flores como quien devuelve algo robado sin saber cuándo lo tomó. «Son dalias de otoño», explicó ella, conteniendo una tos discreta. «Tienen una terquedad bonita». «Terquedad bonita», repitió él, saboreando las palabras. «¿Quiere un ramo?», preguntó ella levantando la caja, reorganizando los colores con dedos ágiles, las uñas manchadas de verde. «Prometo un descuento por daños causados por el viento». Él guardó silencio un instante largo. El teléfono vibró en su bolsillo. Una alerta sobre la reunión con los inversionistas, su padre, el proyecto de revitalización del centro que demolía la mitad de los puestos en 6 meses. Sus ojos se detuvieron en el cartel plastificado que colgaba del pecho de ella. Clara, letras simples dibujadas a mano. Sacó la billetera sin pensar en el precio ni en el sentido. «Quiero uno», dijo. «El mejor que tenga. Tengo flores que duran, y flores que lo dicen todo antes de morir», respondió ella, trenzando tallos, torciendo alambres con un alicate barato. «¿Usted quiere durar o quiere decir?» «Quiero decir», respondió Arthur, sin reconocerse en su propia voz. Ella levantó el ramo. Dalias rojas, ramas de eucalipto, 3 rosas de té pálidas, casi tímidas, y un hilo de flor silvestre que parecía haber nacido de una canción. Lo ató con una cinta de tela gastada, un azul que alguna vez fue más azul. «¿Es para alguien importante?».
Preguntó Clara sin malicia, solo para llenar el silencio. Él casi dijo, para nadie. Casi dijo, para mi agenda. En lugar de eso, inhaló el perfume, con un toque de bosque después de la lluvia. Va conmigo, respondió sorprendiéndose. Ella rió entonces, y esa risa fue una pequeña hoguera en un día gris. Entonces cuídelo bien, dijo. Lo que uno lleva consigo suele costar caro. Arthur volvió al coche con el ramo en el regazo, una idea extraña en el bolsillo. El sonido de su risa seguía vibrando allí entre los dedos. En el 27º piso, las paredes de vidrio devolvían la ciudad como un mapa de posibilidades. Roberto Valenza, su padre, lo esperaba de pie, la espalda recta, el reloj caro visible como emblema. Al ver el ramo en las manos de su hijo, levantó una ceja. Aquel gesto mínimo que siempre significaba desaprobación. «Llegas tarde», dijo, y con adornos. «Se llama humanidad», replicó Arthur más rápido de lo que pretendía. «Dura pocos minutos, pero perfuma el resto del día». Roberto frunció el ceño. Miró a los directores sentados, el proyector encendido, la maqueta del nuevo centro cubierta por una tela gris. «Vamos a lo que interesa», decretó. La reunión derramó números, gráficos, palabras en inglés que prometían excelencia. Arthur los conocía todos, podía recitarlos como una oración, pero las palabras de Clara, «¿Quieres durar o quieres decir?», seguían resonando, como una rama de eucalipto golpeando el vidrio durante la noche. Cuando el ingeniero mostró el plano de la manzana donde estaban los puestos de flores, Arthur vio, con una nitidez cruel, la cinta azul descolorida, las letras dibujadas a mano. Clara. La maqueta, perfecta y silenciosa, pasaba por encima de un nombre. «Desalojaremos hasta fines de noviembre», informó alguien. «Indemnizaciones legales. Tiempo de obra reducido. Hay un mercado sentimental ahí», replicó otro con una sonrisa neutra. «Pero la ciudad debe crecer. Los sentimientos no pagan impuestos». Arthur respiró. El ramo, sobre la mesa, desprendía un aroma discreto que siempre aparece cuando nadie lo llama. Aflojó la corbata 1 centímetro, como si necesitara aire, y sí, comenzó, consciente de los ojos de su padre. «¿Prevemos un corredor de comercio a pequeña escala dentro del proyecto? Algo que preserve la identidad del lugar». Los socios se miraron entre sí. Roberto inclinó la cabeza, casi curioso, casi irritado. «¿Mercado sentimental, Arthur?», dijo con ironía contenida. «Pensé que ya habías superado la adolescencia». «Identidad urbana», corrigió él firme. «Si cuidamos eso, el proyecto gana apoyo, reduce protestas, acelera licencias». Roberto midió el argumento. Le gustaba la eficiencia. Si el hijo envolvía una idea en papel popular, y eso acortaba caminos, tal vez valía la pena. Pero había algo en el tono de Arthur, una chispa de convicción no contable, que lo inquietó. «Evalúa el impacto y tráeme números», ordenó. «Sin números es poesía. Y la poesía, ya sabes, no construye puentes». Arthur asintió. El perfume de las dalias parecía haber crecido un poco. La imagen de Clara regresó por la tarde, cuando el ascensor lo dejó en la planta baja y la lluvia, ahora cansada, se transformaba en una garúa tímida. Arthur caminó hasta las barracas, sin escolta, sin saber del todo por qué. La encontró agachada, acomodando baldes, con mechones de cabello escapando del moño. «¿Vino a reclamar por el ramo?», preguntó ella sin mirar, como si adivinara pasos y no personas. «Vine a comprar otro», respondió él, y ella levantó la vista sorprendida. «O quizá vine a devolverle una pregunta». «¿Cuál?», usted prefirió decir. «¿Qué fue lo que no quiso que durara?». Clara mordió el labio, buscando una respuesta en el fondo del balde. Sacó una flor del campo, la olió rápido, casi para sí. «No quise que durara la invisibilidad», dijo al fin. «Si dura demasiado uno se convierte en sombra». Arthur asintió lentamente,
sintiendo la frase posarse sobre él como un pájaro pequeño. Guardó silencio. Ella también. El mundo alrededor hacía ruidos de sábado. Bocinas impacientes, agua cayendo de las marquesinas, el pregón distante de una mujer vendiendo pan de maíz. ¿Cómo se llama?, preguntó él, aunque ya lo sabía. Clara. ¿Y usted, además de traje mojado? Arthur. Nombre de quien nació para dar órdenes. Nombre de quien a veces se cansa de obedecer. Ella rió de nuevo. Luego él señaló las barracas. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? El suficiente para saber los nombres de los que compran flores solo cuando cometen errores, bromeó. Y para saber que las dalias exigen paciencia, añadió, más bajito. ¿Y quién compra cuando no hay errores? Gente que decide celebrar lo que tiene antes de perderlo, o los que cargan con nostalgias. La nostalgia compra más que la culpa. El celular de Arthur vibró otra vez. Era su padre. Ignoró la llamada. ¿Puedo? Empezó titubeando. ¿Puedo invitarla a un café? Solo para continuar la conversación. Clara respiró hondo, miró el cielo, las flores, su propia ropa. Él era un desconocido demasiado bien vestido. En otra vida habría dicho que no, pero algo en la manera en que él sostuvo las dalias, con cuidado, con torpeza, la hizo querer ver a dónde llevaba esa rareza. Puedo, dijo. Pero el café lo pago yo. Usted ya pagó con su zapato caro en el charco. El café de la esquina olía a pan recién horneado. Las sillas de madera crujían cuando alguien se sentaba. Arthur se quitó el saco húmedo. Clara se frotó las manos frías. Entre sorbo y sorbo hablaron de tonterías que, al final, siempre son la forma en que el alma se presenta. Ella habló de su madre, doña Salete, que tenía una tos vieja y una fe terca. Contó del exnovio, un músico callejero que le enseñó a distinguir los tonos del atardecer, y luego se fue con la primera banda que le ofreció carretera. Él habló menos. Mencionó un colegio donde todos llevaban el mismo apellido en los ojos, un padre que exigía victorias como quien exige horarios, una infancia organizada por planillas. Cuando se quedó sin palabras, miró sus manos y notó que olían a eucalipto. Sonríe con la mitad del rostro, observó ella, sin malicia. La otra mitad parece estar de guardia. Viejos hábitos, respondió él. Uno aprende a no dar noticias de sí mismo. ¿Y cómo se desaprende? Tal vez, dijo él, y la palabra que vino fue inesperada, tocando las cosas, en lugar de solo poseerlas. Quedaron un momento en silencio, con el sonido de la lluvia menguante retirándose sin hacer ruido. Cuando salieron, la ciudad parecía lavada. Ella ajustó la cinta de su delantal. Él se puso el saco, todavía un poco húmedo. Mañana temprano vuelvo, dijo Arthur sin pensarlo. Quiero ver cómo las dalias enfrentan el sol. De cabeza erguida, sonrió Clara. Y a veces se marchitan por nada, como nosotros. Él se fue con un peso nuevo, no de piedra, sino de primavera. Volvió. Volver se volvió costumbre. A veces llegaba demasiado temprano y la ayudaba a llenar los baldes, cortando tallos con torpeza, ganándose pequeñas broncas cariñosas que lo hacían reír. Otras veces aparecía por la tarde, cansado de informes, sentándose en una caja de plástico mientras ella armaba arreglos y contaba historias. La señora que compraba lavanda para recordar el olor de su nieto. El muchacho que llevaba girasoles para enfrentar un duelo de 5 meses. La pareja que discutía, y siempre terminaba llevándose crisantemos, por costumbre. A veces no hablaban. Solo dejaban que los ruidos de la calle llenaran los huecos que no necesitaban palabras. Arthur descubrió que en Clara había una fuerza que no pedía permiso para existir. No era valentía de película, era la persistencia diaria de quien dibuja su propio suelo con un lápiz corto. Ella, por su parte, descubrió que él sabía escuchar. Y cuando hablaba, elegía las palabras como quien elige flores que no pelean en el mismo jarrón. El mundo, sin embargo, no tolera los equilibrios improbables por mucho tiempo. Siempre busca grietas. El primer golpe llegó en forma de noticia discreta.
Un periódico local publicó una nota sobre el proyecto Valenza de revitalización del centro. Un mapa colorido mostraba, con cruel pulcritud, flechas y fechas. Clara sostuvo el papel, los dedos manchando la tinta, el corazón hundiéndose milímetro a milímetro. Arthur llegó poco después con la corbata olvidada en el bolsillo, el cuerpo aún tenso de reuniones. ¿Lo sabías?, preguntó ella, sin alzar la voz. Sus ojos eran un agua contenida. Él cerró los ojos. Lo sabía. No exactamente de ese modo impreso, pero sí lo sabía. Y desde el primer día había estado intentando redibujar el proyecto desde dentro. Tenía prototipos, argumentos, planillas secretas con un corredor sinuoso de puestos preservados. Pero frente al papel del periódico todo parecía poco. Y tarde. Estoy tratando de impedirlo, dijo, y era verdad, pero sonó como excusa. ¿Impedir qué? Clara levantó el periódico. ¿Impedir que tu mundo pase por encima del mío? Nuestro mundo, corrigió él impulsivamente, quizás con torpeza. Quiero que sea nuestro. Ella respiró una vez. Su lealtad siempre había sido hacia la verdad concreta, los baldes, los tallos, el alquiler. Nuestro era una palabra hermosa, pero cara. No soy un proyecto de caridad, dijo, con dulzura dura. Y no quiero ser tu secreto. La frase se clavó justo donde él era más vulnerable. Por primera vez, Arthur imaginó la escena de un evento social. Flashes. Su padre con el mentón en alto. Él de la mano con una florista de la calle. El pecho le dolió, no de vergüenza por Clara, sino del miedo aprendido. Esa casa donde el amor siempre se escondía detrás de cortinas de protocolo. No voy a esconderte, dijo, escuchando su propia promesa con miedo y alivio a la vez. El celular vibró. Mensajes de su padre. Cena esta noche. Estará el gobernador. Arthur miró a Clara, que acomodaba un mechón de cabello como quien se prepara para seguir sola. Ven conmigo, dijo de pronto. Esta noche. A la cena. Como mi acompañante. Clara contuvo la respiración. Por un segundo vio el salón que solo conocía por fotos. Copas finas, risas altas, y sus manos sosteniendo un tenedor de plata como si sostuvieran algo prohibido. Pensó en su madre, en su tos, en el vestido azul oscuro que a veces usaba en bodas de clientas que la querían. No sé andar en ese mundo, confesó. Yo tampoco, cuando estoy conmigo mismo, respondió él, y ella sintió la verdad. Esa noche se arregló despacio, peinando su cabello con un cepillo viejo, usando un labial discreto que le había regalado una vecina. Doña Salete tosió y le preguntó si iba al cine de los ricos. Sonrió sin dientes, al saber que el muchacho del zapato caro pasaría a buscarla. Arthur llegó con un auto que no sabía ser discreto. Bajó, tocó la puerta, y recibió una mirada de inspección que en el fondo buscaba bondad. ¿Usted come?, preguntó doña Salete, seria. Hay hombres que no comen, solo firman papeles. ¿Cómo?, respondió Arthur, humilde. Y me gusta el pastel de maíz. Ella lo aprobó con un gesto del mentón. Arthur ofreció su brazo a Clara como quien aprende un idioma antiguo. Ella lo tomó, los dedos fríos, y los dos entraron a un mundo que parecía más distante que la misma ciudad. El salón era un mar de luz, mesas con dulces alineados como pequeñas joyas, risas que no necesitaban gracia, gente que se saludaba por apellidos. Arthur entró y sintió que su cuerpo se ajustaba al campo conocido de la etiqueta y la guerra silenciosa. Pero cuando miró a su lado, vio a Clara tratando de hacerse pequeña para caber en ese mundo. No quiso eso. Enderezó los hombros, apretó su mano con una valentía nueva. Hijo. La voz de Roberto Valenza surgió como una sombra elegante. No esperaba compañía. Ella es Clara, dijo Arthur despacio, como quien anuncia algo que no volverá a esconder. Mi amiga. Amiga no era suficiente, pero era lo único que podía decir sin arruinarla.
Los ojos del padre bajaron, subieron, la catalogaron. La sonrisa que le ofreció tenía forma de saludo y alma de advertencia. Encantado, dijo Roberto, y la palabra sonó fría. Clara respondió con un «buenas noches», que no pidió permiso ni perdón. Un diputado se acercó, luego un inversionista, luego un periodista. Miradas curiosas se posaban, medían, pesaban. Arthur sostenía su mano como quien sostiene una bandera en medio del viento. A cierta altura, una mujer con un vestido dorado se acercó. Había sido, años atrás, el compromiso más fotografiado de Arthur. Roto en silencio, disuelto en rumores, enterrado bajo apariencias. Miró a Clara como quien analiza un producto fuera de catálogo. «Qué osado», comentó con una sonrisa. «Traer novedad a una cena así. La ciudad también necesita novedades», respondió Arthur, y el aire se volvió un grado más denso. Los flashes llegaron. La prensa tenía hambre. Al día siguiente la foto salió. El heredero Valenza aparece con una desconocida en cena con el gobernador. La palabra desconocida cortó como vidrio. En la barraca, Clara vio el titular y su rostro encerrado en un círculo rojo, como una evidencia. Un hombre comentó en voz alta: «Caridad moderna, parece». Y una mujer añadió: «Qué coraje el de ella». Las flores escucharon todo. Clara no lloró. Guardó el dolor en el bolsillo como un billete que aún no sabe cómo leer. Cuando Arthur apareció, con la culpa en los ojos, ella lo detuvo antes de que hablara. «No soy una vitrina», dijo, calma. «Ni una prueba de nada». «Lo sé», respondió él, y su sé fue un barco pequeño en un mar grande. «El mundo no lo sabe», dijo ella. «Y tu padre ama al mundo tal como es. El tiempo, sin embargo, no solo hiere. A veces, da segundas oportunidades». Arthur se sumergió en el proyecto. Usó el poco poder que no era de su padre. Convenció ingenieros. Presentó números con precisión quirúrgica y la terquedad de quien ama. El corredor sentimental se transformó, en las reuniones, en zona de preservación cultural, con maquetas que mostraban bancas coloridas bajo una marquesina moderna. Su padre lo observaba con desconfianza, ese hijo que de repente tenía ideas que no se medían en ganancias. Mientras tanto, la vida en la barraca seguía. Clara enseñaba a una niña a torcer alambres sin lastimarse, conversaba con un anciano que nunca compraba, solo hablaba de su esposa fallecida. Por las noches, la tos de doña Salete empeoraba. Clara empezó a sentir un cansancio que no era solo cansancio. Venía con una leve mareo que empujaba lejos porque no tenía tiempo para enfermarse, ni dinero. El segundo golpe vino disfrazado de rutina. Una tarde de viento firme, dos hombres con chalecos fluorescentes llegaron con cintas métricas y pranchetas. Medían la acera, anotaban números, tomaban fotos. Clara los enfrentó con el cuerpo en alerta. «¿Qué están haciendo?» «Levantamiento para la obra», respondió uno automático. «Empieza en noviembre». «Pero», dijo ella con el corazón acelerado, «dijeron que preservarían los puestos». «Algunos sí», respondió el otro sin interés. «No sé cuáles. Yo solo mido». Arthur llegó en medio de la escena, el estómago ardiendo. Habló con los hombres. Hizo llamadas. Prometió. Su palabra empezaba a tener peso en las oficinas, pero no aún en la calle. Clara lo miró como quien ve un remedio que tarda en hacer efecto. «No puedo pedirte que luches por mí», dijo rápido, antes de que él prometiera más. «Si eso significa luchar contra quien eres». Arthur sostuvo su rostro con las manos sucias de polvo y cansancio. El ruido de autos, de vendedores y pasos se desvaneció detrás. «¿Y si quién soy está en construcción?», preguntó, en un susurro. «Entonces que no derribe otras casas para construirse», respondió ella, con los ojos húmedos, pero firmes. Su padre lo llamó esa noche. El despacho estaba vacío, el reflejo de la ciudad brillaba en los ventanales.
Roberto estaba de pie, impecable. «Has convertido el proyecto en un mercado», dijo, con frialdad. «Así no se gana. No le llames mercado a lo que no entiendes», respondió Arthur, y fue como si el niño obediente que había sido se levantara en medio de la cena familiar. Roberto se acercó. Su perfume era metálico y caro. «Ella no va a durar», dijo, con crueldad eficiente. «Y tú vas a perder lo que construí. La ciudad no perdona a los hombres que confunden amor con estrategia». «Tal vez la ciudad esté cansada de los perdones equivocados», contestó Arthur, con un temblor que sonaba a coraje. «Elige», sentenció su padre, «el proyecto o la florista». La palabra florista salió de su boca como una burla, pero para Arthur sonó como un título de nobleza. No respondió. Salió y fue a buscarla. No la encontró. Un vecino le dijo que había llevado a su madre al hospital. En la sala de espera, el reloj parecía morder los minutos. Clara sentía fuego en la espalda, respiración corta. Doña Salete tosía con una tos sin sonido, la peor de todas. Arthur llegó, sin saber si debía entrar. Se sentó a su lado, las manos quietas sobre las rodillas. «Va a mejorar», dijo, porque a veces la única caridad posible es una mentira amable. Clara apoyó la cabeza en su hombro. No era un gesto romántico, era un gesto urgente. El médico apareció, un hombre cansado con ojos aún tiernos. Recetó antibióticos, reposo y exámenes más caros de lo que deberían ser. Arthur ofreció pagar. El orgullo de Clara se movió como un animal herido, pero aceptó, porque el amor propio también sabe recibir cuando hace falta. En esos días hubo hambre y hubo risas. Hubo noches en que Clara se quedó dormida en la silla, y Arthur escuchó su respiración como quien cuida una llama. Hubo mañanas en que él, antes de ir a reuniones, trenzó flores bajo su guía. Torpe, pero aplicado. Y una tarde, al levantar una caja, Clara sintió el mundo oscurecerse en los bordes. Despertó minutos después, en su regazo, con su nombre pronunciado como un rezo. Los exámenes dijeron anemia severa, nada que no pudiera curarse con descanso y comida. Descanso, sin embargo, era un lujo. Arthur la convenció de cerrar la barraca 3 días. Ella resistió, luego cedió. Cerró. Después volvió, con la ferocidad de quien sabe que las cuentas no esperan la salud. El tercer golpe vino con el perfume dulce de la traición. Un blog de negocios publicó: documento interno revela concesiones populistas en el proyecto Valenza. Había fotos, correos recortados, incluso uno donde Arthur supuestamente decía: «Estoy cediendo a presiones sentimentales para complacer a mi novia». Las comillas eran reales. El contexto, falso. Clara leyó la nota. El estómago se le encogió. El teléfono no dejaba de sonar. Una vecina le escribió: «Triste verte convertida en moneda de los ricos». Arthur llegó corriendo, la rabia latiendo como tambor. «Es mentira», dijo, y lo era. El correo completo hablaba de presión social legítima y memoria urbana. Pero el recorte dolía más que la verdad. «No hacía falta que me protegieras con mentiras», dijo ella, bajito. «Nunca te pedí eso». «No mentí». «Entonces, ¿por qué me siento usada?» Quiso gritar, probar, convencer. Pero la confianza no se prueba, se vive. Respiró hondo. «Te elijo a ti», dijo de pronto, como quien corta una cuerda para salvar 2 vidas. «Si hace falta decirlo en público, lo haré». «No lo digas», pidió ella. «Hazlo». Arthur cumplió. En el siguiente evento público, más importante que una cena con políticos, subió al escenario para presentar los ajustes finales del proyecto. Había cámaras, periodistas, su padre en primera fila y un auditorio lleno de gente expectante. Las luces lo cegaban un poco, pero él sabía lo que veía cuando cerraba los ojos. Una barraca de flores, una cinta azul que alguna vez fue más azul, y unas manos con olor a eucalipto. «La ciudad», empezó con la voz firme,
No es solo metros cuadrados ni retorno de inversión. La ciudad también es lo que resiste a la modernidad sin memoria. Y construir con respeto no es un lujo, es una obligación. Mostró los planos. No el corredor tímido que su padre había permitido, sino un patio vivo, con bancas de flores, árboles y agua. Explicó los números. Habló de sustentabilidad, de integración social. Al final, se permitió algo que no estaba en los apuntes. Y quiero agradecer, dijo mirando hacia el fondo, a las personas que conservan la belleza de esta ciudad, día tras día, con sus manos. A quienes siembran color donde otros solo ven concreto. Aclara. El silencio del auditorio se quebró en un murmullo. Arthur bajó del escenario y, sin pedir permiso, extendió la mano hacia ella, que estaba al fondo, con un vestido sencillo y el corazón desbordado. Las cámaras giraron, la ciudad contuvo el aire. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó. Caminó entre los trajes, el ruido de sus pasos marcando el ritmo de una decisión. Tomó su mano. La mano era cálida, firme, pública. El aplauso estalló, dividido, sincero. Para algunos fue un escándalo, para otros, una revolución pequeña pero necesaria. Roberto Valenza se levantó lentamente. El silencio en torno a él fue más fuerte que los aplausos. Se acercó a su hijo entre la multitud. Su sonrisa de empresario seguía en su rostro, pero sus ojos tenían una tormenta distinta. Acabas de destruir 30 años, susurró, sin perder la compostura. Tal vez acabo de salvar los próximos 30, respondió Arthur tranquilo. El padre lo miró sin hablar. Había perdido el control, pero ganó algo que no sabía nombrar. La tormenta mediática fue inevitable. Los periódicos hablaron de romance de escándalo. Los programas de televisión discutieron si era amor o estrategia. Los socios de la empresa temieron por la reputación. Arthur perdió contratos, cuentas, pero no perdió el rumbo. Roberto, herido en su orgullo, congeló sus tarjetas. Lo dejó sin recursos. Arthur vendió un reloj antiguo, uno que odiaba porque simbolizaba todo lo que su padre esperaba de él. Pagó las cuentas de Clara, los medicamentos de doña Salete, y siguió. Un antiguo director, cansado del autoritarismo de Roberto, lo apoyó en silencio. El proyecto sobrevivió, pero con un nuevo nombre, Paseo de la Memoria. La salud de doña Salete mejoró lentamente. Clara aprendió a medir los medicamentos con la precisión de quien cuenta flores. Arthur pasaba noches junto a ellas, haciendo sopa, quemando dos, logrando una perfecta. Una noche, doña Salete lo miró con ternura y le dijo: «Si duele, no huyas». Él guardó esa frase como una oración, pero el mundo aún quería probarlos. Una auditoría municipal, presionada por competidores, reabrió los permisos del proyecto. Todo quedó suspendido, incluso el área donde estaban las bancas de flores. Clara recibió la noticia con un nudo en el estómago. Arthur, con menos poder pero más convicción, caminó por pasillos, habló con concejales, buscó favores honestos. A veces recordaba dos frases: «Te elijo. Si duele, no huyas». Y dolía, pero se quedó. Una noche tranquila, sentados en la acera frente al puesto, bebieron café de vasos plásticos y observaron las luces de los autos. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él le tomó la mano. «¿Y si no funciona?», preguntó Clara. «¿Y si todo se derrumba?». «Entonces inventamos otra cosa», dijo Arthur sereno. «Otro patio, otra banca, otro modo de estar juntos. Cuando pienso en el futuro, ahora huele a flor mojada». Ella rió, cansada, feliz. El día del clímax llegó disfrazado de rutina. La auditoría aún no había resuelto nada, y Roberto convocó una conferencia de prensa para reencauzar el proyecto. Ese mismo día, una de las bancas vecinas, la de Antonia, recibió una orden de demolición inmediata. Un camión llegó con hombres uniformados. Las flores cayeron, las maderas se rompieron, el nombre pintado se borraba con el agua.
Clara llamó a Arthur. Él estaba vistiéndose para la conferencia. Miró el espejo, se ajustó la corbata y decidió. Llegó al lugar justo cuando los hombres tiraban los últimos baldes. El agua corría, arrastrando pétalos, igual que la primera vez. Arthur tiró el saco, arremangó las mangas y se metió en medio. «No pueden continuar», dijo, firme. «Tenemos orden municipal», respondió el capataz. «Y yo tengo una suspensión en trámite», replicó Arthur, marcando un número en su teléfono. Llamó al concejal que había prometido apoyo. Puso el altavoz. Minutos después, la voz oficial confirmó: «Paralicen todo hasta nueva revisión». El capataz bajó la vista. El camión se detuvo. Antonia lloró sin lágrimas. Clara, al lado, lo miró en silencio. No había palabras, solo la certeza de que, esta vez, él había elegido quedarse. En la conferencia, Roberto enfrentó las preguntas solo. Un periodista preguntó por la zona de preservación cultural. Él respondió con evasivas. Un asistente le susurró: «Su hijo está en la calle, defendiendo los puestos». Roberto se quedó inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido al orgullo y al miedo mezclados. La máscara se resquebrajó, apenas, pero lo suficiente. Horas después, llegó la noticia oficial. El Paseo de la Memoria seguía adelante. El área de las flores sería preservada. No fue una victoria épica. Fue una victoria humana. Clara abrazó a Antonia, a las flores, al aire. Cuando vio a Arthur, simplemente se acercó, lo tomó por la camisa y apoyó la frente en la suya. «Te prometí que lo haría», dijo él. «Y lo hiciste», susurró ella. «Ahora creo que creerte no es caridad». Doña Salete, mejorada, volvió a sonreír. Arthur le colgó una maceta de jazmín en la ventana. Ella olió las flores y dijo: «Eso se pega a la memoria. Ten cuidado». El día de la inauguración fue luminoso. La ciudad entera se detuvo a mirar. Niños corriendo entre flores, ancianas escogiendo violetas, jóvenes tomando fotos, músicos tocando una melodía que nadie conocía. Arthur y Clara prepararon juntos un arreglo. Dalias, eucalipto, rosas pálidas, como en la primera mañana. Él sostuvo la cinta. Ella la ató. La cinta era nueva, pero parecía tener historia. Roberto apareció sin aviso. Caminó entre la multitud, con los asesores detrás. Miró el patio, las flores, la gente sonriendo. Por primera vez, no vio desorden. Vio vida. Se acercó a Arthur. Ambos se quedaron lado a lado. «Ganaste», dijo Roberto sin veneno, con algo parecido a respeto. «O al menos no perdiste». «Viví», corrigió Arthur y sonrió con las dos mitades del rostro. Roberto observó a Clara de lejos. La vio abrazar a una niña que le regalaba una flor robada del jardín. Vio el brillo real en los ojos de su hijo. Respiró hondo. «No sé si puedo ser padre de un hombre que elige así», murmuró. «Y yo no sé ser hijo de un hombre que confiesa así», respondió Arthur con una sonrisa tranquila. «Podemos aprender». Despacio. Roberto asintió, y aunque no hubo abrazo, hubo paz. La vida siguió. Arthur dividía su semana entre la oficina y el patio. Clara aprendió a descansar una tarde por semana sin que el mundo se derrumbara. Doña Salete, más fuerte, reía de las discusiones de ambos. Pequeños desacuerdos, reconciliaciones silenciosas. Un amor cotidiano, imperfecto, verdadero. Un día, caminaron de la mano bajo las luces del nuevo paseo. Un fotógrafo del diario pidió una foto. Arthur la miró, buscando respuesta. Ella le apretó la mano. Posaron. La foto salió al día siguiente. Inaugurado el Paseo de la Memoria. Historia y futuro en una misma flor. No había círculo rojo. No había anonimato. El nombre de Clara estaba escrito completo, con 2 A, que parecían pétalos. Una madrugada, sonó el teléfono. Era el hospital. No se trataba de doña Salete. Era Roberto. Un susto en el corazón.
Arthur condujo con manos firmes y alma temblorosa. Clara fue con él. En la habitación blanca, el olor a alcohol y esperanza los envolvía. El padre abrió los ojos y los vio. Miró a Clara, luego a su hijo. «Viniste», dijo. «No huyo cuando duele», respondió Arthur. Roberto asintió. Miró a Clara una vez más y murmuró: «Me gusta el jazmín». Días después le llevaron una planta de jazmín al hospital. El viejo la olió, conmovido, sin decir más. Y así, sin fuegos artificiales, llegó el final verdadero. La lluvia fina volvió. Las luces del paseo encendieron temprano. Arthur y Clara, bajo un paraguas rebelde, observaron a la gente comprando flores. Un hombre pedía claveles para disculparse. Una muchacha compraba margaritas para celebrar un título. Una anciana escogía violetas para un amigo que le teme al silencio. El mundo por un instante parecía posible. «A veces tengo miedo», dijo Arthur, «de perderlo todo, de no ser suficiente, de lo que mi padre aún puede hacer». «Yo también», admitió ella. «Tengo miedo de enfermar, de no llegar, de convertirme en una historia desechable, pero aprendimos un secreto». «¿Cuál?» «Que el valor no es vencer al miedo, es seguir tomados de la mano mientras pasa por el medio». Él besó la palma de su mano. La lluvia se hizo más fuerte. El viento quiso dar vuelta el paraguas y ambos rieron. «Aprendemos», dijo él. «Insistimos», contestó ella. Y por un momento, breve y eterno, toda la ciudad pareció caber bajo ese paraguas. Pasado y futuro, flores y vidrio, un padre que aprende, una madre que respira mejor, un hombre que dejó de ser solo heredero, y una mujer que ya nunca sería invisible. Caminaron despacio, bajo la lluvia de la mano, no como quien desafía al mundo, sino como quien lo invita a ser mejor. El precio de amar, descubrieron, no era barato. Costaba noches sin dormir, renuncias, heridas y coraje, pero también traía algo que no se mide con dinero, la certeza de haber dicho nosotros con el corazón despierto. Y eso, al final, valía todo. El lunes después de la inauguración, Las Violetas amaneció con una fila corta pero constante. Gente con prisa antes del trabajo, una pareja que discutía bajito y terminó eligiendo girasoles, un niño con monedas tibias en el puño. Había algo nuevo en el aire, un orden suave que parecía decir: aquí todo lo frágil tiene derecho a quedarse. Isabela se ató el cabello con un pañuelo violeta y acomodó el mostrador. Leonardo, con el delantal torpemente puesto, revisó el agua de los baldes. «Hoy llegan las peonías», anunció ella. «Doña Alba dice que parecen suspiros grandes». «¿Y los suspiros pequeños cómo son?», bromeó él. «Son los que te guardas para cuando no hay nadie mirando», respondió, guiñándole un ojo. A media mañana, entró una mujer que todos conocían de vista pero pocos por su nombre. Caminaba despacio, como si cada paso tuviera memoria. Sostuvo una foto arrugada. Un hombre de sonrisa tímida mirando la cámara desde otra década. «Quiero un ramo para él», dijo. «Es su cumpleaños». Y ya no está. Isabela la invitó a sentarse. «Cuénteme qué le gustaba». Era carpintero. Tenía manos grandes y torpes para las flores, pero a veces me traía jazmines envueltos en papel de diario. «Entonces hagamos un ramo de jazmines sobre una base de madera», propuso Leonardo. «Yo tallo la base». La mujer sonrió con gratitud desconcertada. Se quedó en silencio mientras Isabela construía el ramo con delicadeza, como quien arma un recuerdo sin que se note la costura. Al final, pegaron una pequeña etiqueta: «Para lo que no se olvida». La mujer salió con el ramo apretado al pecho. Afuera, el sol encendía la calle sin arrogancia. Leonardo observó a Isabela recortar un tallo y entendió que estaban, poco a poco, inventando una manera de estar en el mundo que no era ni caridad ni negocio puro. Era una forma de hospitalidad. Los sábados de clase se volvieron un ritual. Llegaba gente de todas partes, algunos con las manos finas de oficina, otros con los dedos astillados del trabajo pesado.
Isabela empezaba siempre con una frase que ya se hacía lema. No venimos a dominar a las flores, decía. Venimos a escucharlas. Les mostraba cómo mirar el ángulo de un tallo, cómo la temperatura del agua cambiaba el ánimo de una rosa, cómo una hoja podía salvar la gracia de un ramo si se dejaba respirar. Leonardo se encargaba del café, del mate, de asegurar que las tijeras no se perdieran. A veces explicaba cosas sencillas con su torpeza encantadora. Si cortan así, en diagonal, las flores beben mejor. Es como abrirles la garganta para que tomen agua sin atragantarse. Reían, aprendían, y entre cortes y cintas, la gente contaba su vida. La enfermera que había empezado el turno con malas noticias, el repartidor que extrañaba un hijo en otra ciudad, la estudiante que vendía pulseras para pagar la renta. Las Violetas se convirtió en un lugar donde la belleza no era evasión sino descanso. ¿Y si hacemos una caja comunitaria?, propuso un día Isabela. 10 pesos por clase, y con eso compramos ramos para el hospital y el hogar de ancianos. Voy a hablar con la clínica, dijo Leonardo. Quizá nos dejen entrar los martes. El primer martes de flores en la clínica fue un ensayo de delicadeza. No era caridad performática, era presencia. Entraron con canastas de mimbre y pasos bajos. En la sala de oncología, una niña con pañuelo celeste olió un clavel y abrió ojos enormes. «Huele a patio de mi abuela», dijo, y su voz cambió la gravedad del pasillo. Una mujer mayor pidió algo que se parezca a un atardecer, y se llevaron a su mesa un manojo de rosas anaranjadas. Un hombre serio, al principio reacio, terminó eligiendo una suculenta porque no sabe rendirse. Cuando salieron, Leonardo tenía los ojos húmedos. No sabía que podía olerse la esperanza, murmuró. «Se puede», dijo Isabela. «Huele a tierra limpia». El barrio, contagiado por ese modo de vivir, empezó a devolver favores. Un carpintero ofreció hacer estantes nuevos a cambio de flores para su esposa. Una profesora de literatura propuso lecturas de poemas los jueves a la tarde. Un muralista pintó la persiana, manos de todas las edades sosteniendo flores diferentes. Y Marcos, que ya no solo manejaba autos, se apareció con una propuesta seria y un cuaderno de cuentas. «Podemos organizar las entregas», dijo. «Rutas, horarios, costos. Que el reparto sea rápido y no se caiga una flor». «Eres un mago», lo abrazó Isabela. «Soy un señor que aprendió a doblar esquinas», respondió orgulloso. Con el reparto andando, Las Violetas empezó a llegar a oficinas donde nunca había entrado el olor a eucalipto. Llegaron también a cocinas, donde un ramo hacía más soportable esperar el final de mes. Una mañana un correo electrónico abrió otra posibilidad. «Estamos organizando una feria en la plaza. ¿Quieren un puesto?» Isabela no dudó. «Vamos a poner una carpa», dijo, «y un cartel que diga, arma tu ramo con tus propias manos». Ese domingo, la plaza se cubrió de manteles y puestos. Las Violetas levantó su toldo verde y dispuso cubetas con colores como si fueran paletas de pintor. Niños, parejas, señoras con sombreros, un adolescente tímido que eligió lavandas como si confesara un secreto. Leonardo armó una estación de cintas. Isabela daba instrucciones con paciencia, regalando metáforas. «Las flores que no combinan tienden puentes si les das aire». «¿Y si me sale feo?», preguntaba alguien. «La flor siempre te corrige», respondía. Al caer la tarde, la plaza estaba llena de gente sosteniendo ramos desparejos y hermosos. Un periodista, con camisa suelta y cuaderno en mano, se acercó curioso. «¿Ustedes son los de la calle de las Flores?», preguntó. «Somos los de este barrio», dijo Isabela. «Y esto es lo que sabemos hacer. Ayudar a que cada uno lleve algo vivo a su casa». Publicaron una nota modesta al día siguiente. No hubo escándalo ni titulares estridentes. Hubo una foto de manos torpes sosteniendo belleza. En la casa de Augusto, el ficus respiraba. La enfermera que lo visitaba lo había movido un poco para que le diera luz de mañana.
El viejo caminaba del dormitorio al pequeño patio con pasos medidos. No era el mismo de antes, no del todo. Seguía teniendo la mirada afilada, pero la dureza había aprendido a sentarse. Una tarde, encontró junto al árbol una bolsa de papel madera. Dentro, un sobre con letra clara. Para usted, de parte de los martes. Abrió. Había tarjetas hechas a mano por pacientes de la clínica, flores dibujadas con marcadores, frases torpes y bellas. Gracias por el árbol. Gracias por dejar entrar flores. Gracias por dejar salir un poco de miedo. Augusto se sentó con las tarjetas en las rodillas. No lloró. O lloró de una forma que no exigía testigos. Miró el ficus y pensó que, quizá, el mundo seguía sin ser un jardín, pero uno podía decidir no pisotear los brotes. Esa misma semana pidió a su secretaria, una mujer eficiente que sabía leer silencios, que arreglara algo poco habitual. Quiero donar sin foto, dijo incómodo con la novedad. Una sala en la clínica, para terapia con plantas, sin mi nombre en grande. Si es posible, sin mi nombre. La secretaria alzó las cejas. Es posible, y que nadie le diga a mi hijo que fui yo, agregó casi con pudor. Ella sonrió. No diré nada. Isabela y Leonardo, mientras tanto, empezaron a soñar con un segundo local. No por ambición de mercado, sino por demanda de manos. Las Violetas ya no daba abasto los viernes. Querían abrir en un barrio más al sur, donde un mercado popular explotaba de colores, pero las flores casi no llegaban. Podría ser Las Violetas Sur, propuso Leonardo, dibujando un rectángulo en una servilleta. O Las Violetas de Todos, corrigió Isabela. Que el nombre suene a abrazo. Buscaron un local pequeño con luz natural y un piso que se pudiera lavar sin dramas. No tenían capital para una reforma grande. Tenían, en cambio, un ejército de manos. Un domingo, vecinos y amigos aparecieron con rodillos, baldes, canciones. Pintaron paredes, lijaron una mesa, colgaron lámparas que alguien había rescatado de una demolición. Este es nuestro crowdfunding, dijo Marcos, levantando una empanada, a puro hombro. El día de la apertura, un mural en la pared decía: florecer es un verbo comunitario. Isabela cortó la cinta, que era una cinta cualquiera, de las de atar cajas, y dejó que entrara el mundo. Una adolescente con uñas pintadas en 5 colores preguntó si podía aprender a hacer ramos para vender en las fiestas del barrio. Te enseño, dijo Isabela, pero con una condición, que pagues a tus manos con respeto. Lo prometo, respondió la chica, y los ojos le brillaban como vitrales. Con el segundo local en marcha, Leonardo se dio cuenta de que tenía que aprender números de otra manera. No los de una multinacional, sino los de una economía frágil. ¿Cuánto costaba un balde? ¿Cuántas cintas rendían 100 ramos? ¿Qué precio era justo para el que compra y el que vende? Empezó a llevar un cuaderno gastado con cuentas a lápiz. A veces se equivocaba. A veces acertaba. Siempre volvía a intentarlo. ¿Echas de menos la oficina de vidrio? Le preguntó Isabela una noche, mientras contaban monedas y se manchaban de tierra sin pena. Echo de menos no haber estado aquí antes, dijo él, pero no extraño el eco del mármol. Se miraron. Había una paz nueva en sus errores. La ciudad, caprichosa, decidió ponerlos a prueba con un invierno áspero. Lluvias largas, ventas flojas, una gotera testaruda en el local sur. Doña Alba se resfrió y hubo que cerrar mediodía. Nada épico, todo real, el tipo de batalla que a veces derrota más que un enemigo con corbata. Nos ajustamos el cinturón, dijo Marcos, pragmático. Rutas más cortas, menos horas de luz prendida, compras por volumen solo cuando convenga. Isabela propuso algo más audaz. Hagamos ramos en suspensión. La gente paga uno para sí y otro para quien no pueda pagarlo. Lo dejamos colgado en un gancho, con un nombre o un deseo. Como los cafés en pausa, sonrió Leonardo. Flores en pausa.
No me gustan las pausas, bromeó ella. Que sean flores en espera. El tablero de corcho se llenó de tarjetas. Para quien necesite un abrazo, para un cumpleaños olvidado, para una noche difícil. Venía gente con vergüenza a preguntar si podía tomar uno. Para eso están, decía Isabela. Y no solo los tomaban, dejaban cuando podían otro en su lugar. El invierno, con su tacañería, aprendió a ser menos cruel en esa esquina. Un día, apareció la mujer que había encargado los jazmines para el carpintero. Traía un tarrito con semillas. Para su patio, le dijo a Augusto que estaba sentado cerca de la puerta del local, abrigado y silencioso. Plantamos juntos si quiere. El viejo, que había pasado a mirar, con el pretexto de devolver una bolsa, aceptó. Metió los dedos en la tierra como quien se quita un anillo. Hace años no ensuciaba las manos, dijo, con un pudor algo infantil. Se le ve bien, respondió la mujer. La tierra no juzga. Isabela, observando de lejos, sintió algo parecido a una ternura feroz. No era redención cinematográfica. Era una escena pequeña. Un hombre mayor aprendiendo de nuevo a tocar lo vivo. Llegó primavera, y con ella, una idea que Isabela venía rumiando. Un programa de becas para chicos del barrio que quisieran aprender el oficio. No todos van a dedicarse a esto, explicó. Pero el oficio de escuchar, mirar y cuidar les sirve para todo. Leonardo preparó un plan. 3 meses, 2 clases por semana, prácticas en el local y una clausura con una exposición de ramos hechos por ellos. Buscaron apoyo sin discursos grandilocuentes. Encontraron el suficiente. La primera clase la llenaron 12 chicos y chicas. Al principio reían con nervios, cortaban mal, ahogaban las flores por exceso de entusiasmo. Al mes, sus manos se volvían precisas, sus ojos, atentos. Uno de los chicos, Mateo, tímido y observador, empezó a armar ramos minimalistas que parecían poemas. Una de las chicas, Rocío, pura energía, hacía arreglos enormes que eran fuegos artificiales contenidos. Quiero que esto sea mi trabajo, confesó Mateo, casi en secreto. Y ayudar a mi mamá a salir de la casa que se llueve. Vas a hacerlo, dijo Isabela. Y si te faltan tijeras te presto las mías. La exposición final fue una fiesta de orgullo sereno. Cada alumno presentó su pieza con una frase. Este ramo es para mi abuelo, que me enseñó a regar. Este es para mi hermana, que baila en la cocina. Este para mí, porque nunca me regalé flores. Augusto asistió, sin bastón, aplaudiendo a destiempo como alguien que aprende otra música. Al terminar se acercó a Leonardo con una incomodidad amable. No entiendo todo lo que haces, admitió. Pero entiendo que aquí hay algo de valor que no se mide en boletines. Eso ya es mucho, respondió el hijo. ¿Quieres quedarte a comer con nosotros? Hicimos sopa. Sí, dijo Augusto sorprendido de escuchar esa palabra en su propia boca sin condiciones. Me quedo. Comieron sopa en platos desparejos, pan mordido, risa fácil. Doña Alba le contó a Augusto que de joven había querido ser cantante. Él respondió que de joven había querido ser marino. Los dos rieron por lo bajo, como si compartieran una broma vieja. La noche terminó con un aplauso espontáneo cuando Isabela trajo un postre improvisado. Galletas con dulce de leche y coco rallado. No es elegante, advirtió. Es perfecto, dijo Augusto, y la palabra se quedó flotando como un pequeño milagro. La prensa, a esas alturas, ya no perseguía el escándalo. A veces publicaban notas sobre el taller de flores que ayuda al hospital, o la segunda sede donde los ramos se arman en comunidad. Leonardo aparecía poco. Cuando lo hacía, hablaba como un vecino. Isabela se convirtió, sin querer, en una figura querida. Le pedían consejos, recetas para mantener vivas las suculentas, libros de poemas sobre jardines. Una tarde de viento suave, un paquete llegó sin remitente. Dentro, una libreta negra y una nota. Para que no olvides lo pequeño, M.
Leonardo sonrió al reconocer la inicial que podría ser de cualquiera, y eligió creer que era de su madre, en forma de rumor persistente. Empezó a escribir ahí pequeñas escenas del local. Hoy un niño dijo que las flores son fuegos artificiales que no hacen ruido. Hoy una mujer dejó un ramo en espera con la tarjeta, para quien necesite empezar otra vez. Algún día vas a publicar esas notas, le dijo Isabela, apoyando la cabeza en su hombro. Algún día, contestó, sabiendo que algunos, algún día, ya no daban miedo. No todo era liviano. Hubo un hurto una noche. Se llevaron la caja con algo de cambio y 2 tijeras que Isabela quería como si fueran amuletos. Hubo una discusión áspera con un proveedor que les bajó la calidad de las flores sin avisar. Hubo cansancio, espaldas que dolían, cuentas que cerrar después de 10 horas de estar de pie. En uno de esos días espesos, Isabela entró al local temprano y encontró una sorpresa. Augusto estaba parado frente al mostrador, con una caja en las manos. «Vine a devolver lo que me prestaron», dijo sin mirarla directamente. «No dinero, otra cosa». Abrió la caja. Adentro, nuevas tijeras, de acero, con el mango envuelto en cuero blando. «Para que lo frágil no sea indefenso», dijo, torpe y solemne. Isabela sintió un nudo en la garganta. «Gracias», respondió. «Prometo no usarlas para malos cortes». «Prometo no usarlas para malos negocios», intentó bromear él, y los dos rieron, agradecidos por la torpeza compartida. El tiempo, con su paciencia, fue alineando piezas. Las violetas se sostuvo con trabajo y con manos. El programa de becas entró en su segunda edición. La clínica abrió una sala de terapia hortícola sin apellido rimbombante. El ficus creció un poco, apenas lo suficiente para que Augusto empezara a agradecer la sombra. Una mañana luminosa, Leonardo se despertó antes que Isabela. Caminó hasta la ventana y miró la ciudad que, sin dejar de ser caótica, le parecía más habitable. Puso agua para café y se quedó observando a Isabela dormir, el pecho subiendo y bajando con la cadencia que él había aprendido casi de memoria. «Hoy es un buen día», dijo cuando ella abrió los ojos. «¿Por qué?» «Porque vamos a plantar un árbol más, en la vereda del local sur. Uno que haga raíz honda». Lo hicieron. Compraron un jacarandá joven, convocaron al barrio sin títulos. Hoy, 17-0, plantamos sombra futura. Llegó gente con palas, niños con ganas de ensuciarse, un hombre mayor con un termo de mate. Augusto apareció sin anunciarse. Se sacó el saco y agarró la pala como si nunca hubiera soltado una herramienta. «Esto», dijo, clavando la pala, «esto sí que deja nombre». «Y no hace falta escribirlo», respondió Isabela, con los ojos brillando. Al terminar, un aplauso espontáneo recorrió la vereda. El árbol quedó plantado como una promesa vertical. Un niño preguntó cuándo iba a tener flores violetas. «Cuando te crezca un poco la paciencia», dijo Leonardo. «Y ya te está creciendo». Esa noche, con las manos un poco doloridas y el corazón muy lleno, Isabela y Leonardo regresaron caminando. Pasaron por la esquina donde se conocieron. La lluvia, caprichosa, empezó a caer suave, recordándoles la primera escena de su historia. «¿Sabes?», dijo Isabela. «A veces pienso que la vida nos puso aquí para reparar cosas que no rompimos». «Y para no romper otras», contestó Leonardo. «Como esta mano». La sostuvo con naturalidad. La ciudad, que antes los había medido, ahora los incluía. Un vendedor ambulante les ofreció paraguas. «No», dijo Isabela. «Queremos mojarnos un poco». «Mojarse juntos no enferma», agregó Leonardo. «Enferma no decirse las cosas», cerró ella. Se rieron bajo la lluvia. Llegaron a casa con olor a eucalipto y a calle mojada. Prepararon un té torpe, quemaron pan en la tostadora, bailaron lento en medias, sin música. Augusto, en su casa, levantó una cortina y miró el ficus. Estaba más verde que el día anterior. Se permitió pensar en su esposa sin culpa y le habló al aire apenas. «Aprenden bien. Yo también»,
Al domingo siguiente, hubo en la plaza una feria nueva. En vez de puestos de venta, puestos de oficios compartidos. La gente enseñaba lo que sabía a cambio de nada. Coser un botón, arreglar una bici, escribir un CV, cambiar una cuerda de guitarra. Las Violetas montó su mesa de flores y una cartelera. Trae tu duda, aquí te escuchamos. Una joven, ojos hinchados de llorar, se acercó con un ramo en la mano. Me dejó, dijo, simple y aplastada. No sé qué hacer con esto que siento. Isabela la hizo sentarse. Le cambió el agua al ramo. Lo primero es respirar, dijo. Y después lo segundo, dejar de nombrarte con lo que te hicieron. ¿Y lo tercero? Llevarte este ramo a casa y ponerlo donde lo veas. No es un premio ni una despedida. Es un recordatorio. Sigues viva. La joven se fue con el ramo como si sostuviera un salvavidas. Leonardo miró a Isabela como se mira una luz que no encandila, con gratitud. A veces pienso que debería escribir un manual, dijo él. Cómo sostener una mano sin soltar la propia. Yo agregaría el capítulo. Cómo pedir ayuda cuando te tiembla la voz. Añadió ella. Se quedaron un rato en silencio, felices con esa forma nueva de cansancio que se tiene cuando se hizo algo bueno. Al caer otra temporada, no importaba cuál, importaba el ritmo. Leonardo recibió una invitación inesperada. Un colegio quería que hablara a los estudiantes del último año sobre cambios de rumbo y sentido del trabajo. Se rió, nervioso. Si supieran que a veces no sé ni hacer un moño, dijo. Precisamente por eso tienes que ir, respondió Isabela, porque aprendiste a decir no sé y a seguir. Fue. Se paró frente a 100 adolescentes que olían a cuaderno nuevo y ansiedad. No habló de millones ni de escándalos. Les contó de un día de lluvia, de una florista de calle, de una mano. Les dijo, no se trata de abandonar todo. Se trata de preguntarse si lo que hacen los hace más honestos, si la noche les deja dormir, si el lunes no les parece una traición. Al final, un chico levantó la mano. ¿Y si mi papá no entiende? Dale tiempo, dijo Leonardo. Y si el tiempo no alcanza, busca una familia en tus amigos, en tu barrio, en un lugar donde puedas hacer algo útil. A veces el apellido es solo una palabra. El chico asintió con una seriedad que no parecía de su edad. Al salir del salón, Leonardo respiró hondo. Había sudado las manos, había temblado un poco, pero había dicho lo que creía. En la vereda, Isabela lo esperaba sentada en una mochila, con un ramo pequeño de lavandas. Para el que se atreve, dijo. Para la que enseña, respondió él. Un día cualquiera, que resultó ser de esos que se recuerdan. Isabela encontró en el buzón un sobre sin remitente. Dentro, una hoja de cuaderno con letra desigual. Gracias por las flores del martes. Esta semana me dieron el alta. Paso a comprarte una planta que dure mucho. L. Debajo, una mariposa dibujada sin simetría. Isabela apoyó la espalda en la puerta y cerró los ojos. A veces la alegría duele un poco antes de acomodarse. Leonardo llegó con pan. ¿Lloras? Sí. De esas lágrimas que limpian, contestó, mostrándole la carta. Vamos a tener que inventar un nuevo tipo de jarrón, bromeó él, uno para cartas. La tarde los encontró trabajando en silencio cómodo. Afuera, la vida hacía su ruido. Una moto, un bebé, un perro que ladraba al viento. Adentro, tijeras, agua, hojas, etiquetas. En la pared, una pizarra con el plan de la semana. Hospital, hogar, clase, feria. En el centro, una frase que alguien había escrito y nadie borraba. Lo delicado no es lo débil. El día en que el jacarandá dio su primera sombra ancha, organizaron un picnic debajo. No fue una inauguración oficial, ni una foto preparada. Fue un mantel a cuadros, fruta cortada, risas. Augusto llegó con un libro viejo de botánica que había encontrado en un baúl. Lo apoyó en la mesa y dijo, con una timidez que le quedaba sorprendentemente bien.
Nunca supe distinguir bien un fresno de un olmo. Nadie lo sabe del todo, respondió Isabela, abriendo el libro. Lo importante es querer aprender. Se quedaron leyendo nombres absurdos y hermosos. Jacarandá, lapacho, ceibo, fresias. Las palabras mismas parecían flores. Marcos contó una historia de ruta. Doña Alba cantó bajito un bolero que había prometido no cantar nunca. Los chicos de la beca hicieron malabares con naranjas. Alguien trajo una pelota. De repente, el barrio entero estaba ahí, como si hubiera sido convocado por la sombra. Leonardo miró a Isabela y supo, otra vez como el primer día, como todos los días desde entonces, que había sido correcto elegir. No perfecto, no fácil, pero correcto. Se acercó al árbol, apoyó la palma en el tronco joven. «Gracias», susurró. Nadie le respondió, o tal vez el viento dijo algo que solo él oyó. «¿Qué le dijiste al árbol?», preguntó Isabela, curiosa. «Que si alguna vez nos ve dudar, nos recuerde este día», respondió él. «Y que si alguna vez nos ve cansados, nos tire flores en la cabeza», agregó ella, riendo. Esa noche, cuando el barrio ya se había ido a dormir y la calle se volvió un susurro, Leonardo y Isabela caminaron de regreso, paso lento y mano segura. No había prisa. Habían plantado lo suficiente por un día. Tenían por delante más trabajo, más cuentas, más inviernos, también más primaveras. No necesitaban certezas, solo raíces. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En que, sin saber, le prometimos a mucha gente algo que no está en ningún papel. Estar», dijo él. «Y eso me asusta un poco». «A mí me da paz», respondió, «porque no estás solo. Estamos. Y cuando uno se cansa, el otro empuja». Se detuvieron bajo una luz amarilla. El mundo, por un instante, fue una foto suave. 2 personas, un árbol al fondo, la sombra de una flor en la vereda. Leonardo besó a Isabela con una gratitud que ya no necesitaba ritos. «Gracias por enseñarme a quedarme», dijo. «Gracias por quedarte», contestó ella. «Ahora, vamos a dormir. Mañana hay que abrir temprano, y alguien va a venir a buscar un ramo para quien necesite volver a empezar». Entraron. El timbre de la puerta sonó con esa música pequeña que hacía casa. La noche los envolvió con olor a jazmín de maceta. Afuera, la ciudad, la misma de siempre, ya no era un enemigo. Era un escenario donde, cada día, elegían la escena más difícil y la más bella, cuidar lo frágil, y seguir. «Buenas noches», dijo Isabela, apagando la última luz. «Buenas noches», respondió Leonardo, y la palabra tuvo, por fin, el peso exacto de un lugar donde quedarse.